Bendiga, hermanos, y damos gracias al Señor y pedimos su bendición en esta noche y que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos, ¿verdad?, a todos en esta clase y podamos aprender y ser edificados. Me toca el Evangelio según San Juan, el capítulo 12, desde el versículo 37 hasta el capítulo 13, versículo 35. Aquí vamos a ver los tópicos de la incredulidad de los judíos. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús lava los pies a sus discípulos y un nuevo mandamiento. Bien, esos tópicos. También Jesús anuncia la traición de Judas. La primera parte del Evangelio de según San Juan consta de los capítulos 1 al 12 y estos están centrados en el ministerio público de Jesús. La segunda parte del Evangelio de San Juan es desde el capítulo 13 hasta el 21 y esa es la última semana de la vida terrenal de Jesús en Jerusalén. Ahí se muestran los enfrentamientos con las autoridades religiosas judías y encabeza la sección de esa segunda parte el lavamiento de los pies y la predicción de la traición de Judas. La primera parte que me toca es la incredulidad de los judíos, el capítulo 12 del 37 al 43, y dice así: habiendo dicho Jesús esto, se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. A pesar de eso, muchos, incluso de los gobernantes, creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Fíjense que ahí, esta parte, Juan ofrece un interludio y nos habla de la reacción del pueblo y de su jefe a la predicación y las obras de Jesús. Es una reacción de incredulidad y Juan, el apóstol Juan, la explica como cumplimiento de la profecía de Isaías, quien habló de esa incredulidad, y Juan cita esos pasajes. Isaías, el profeta Isaías, uno de los profetas mayores, fue enviado a proclamar la palabra de Dios a un pueblo que no estaba dispuesto a escucharla. Aunque trató de hacerlas comprender, ellos, empezando por el rey Acaz, que era el rey que estaba gobernando en ese momento, ellos siguieron sus propios criterios y no los del Señor. La palabra de Dios anunciada por el profeta, al no ser escuchada ni obedecida, dejó a sus oyentes más ciegos y endurecidos de lo que habían estado antes de oírla. Aquí en Juan 12:38 es el pasaje que Isaías dijo y que Juan cita, que dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Es decir, el anuncio había sido dado, pero no lo habían creído, no lo aceptaron, no aceptaron las palabras del Señor. Y Juan 12:40 es el mismo pasaje que Isaías 6:10, que dice: cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Es el mismo pasaje que está citando el apóstol Juan. Y fíjese que aquí también podemos ver en Juan 12:41 como se registra en la profecía de Isaías 6, el profeta, cuando trae esa palabra, él había visto la gloria del Señor que está descrita en Isaías 6 del 1 al 13,
Y Juan, el apóstol, entendió que Isaías había visto la gloria de Jesús antes de la encarnación del Señor y que fue una visión de la Trinidad como un todo. Y el profeta vio la gloria de Cristo así como la del Padre. Y en Juan 12, 43 nos dice, 42 y 43, dice que algunos de los gobernantes, de los que creyeron que eran gobernantes de la alta esfera de la sociedad, no se atrevían a confesar a Jesús por miedo a los fariseos y de ser expulsados de la sinagoga, que para ellos sería una gran afrenta. Y Juan lo explica en el verso 43 diciendo, amaban más la gloria de los hombres que la gloria del Señor. Y fíjense que esta alta sociedad, nosotros, yo lo vi tan claramente en la película de Chosen, cómo se ve esta sociedad de fariseos religiosos, que verdaderamente pues los que creían no se atrevían a confesarlo. Bien, entonces la segunda parte es las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Y aquí tenemos las últimas palabras de Jesús para el público. El apóstol Juan, que no se está refiriendo a un episodio particular, sino a una respuesta general de Jesús en cuanto a la incredulidad de algunos y la vacilación de otros en confesarle. Y por Mildred, eso él clamó. Mildred, discúlpame. Ajá. Repite las últimas dos oraciones porque se congeló y no escuchamos. Las últimas Ok. dos oraciones. Eh, Empezando las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Bueno, pues empiezo desde el principio. Aquí pues tenemos que Jesús clamó y fue un grito persistente que nos da a entender que Juan no se está refiriendo a un episodio particular, sino a la respuesta general de Jesús, refiriéndose a la incredulidad de algunos y a la vacilación de otros en confesarle. Es decir, que no se atrevían a hacerlo. Y aquí, en esta parte de las palabras de Jesús juzgarán a los hombres, nosotros tenemos unas declaraciones que Jesús hace acerca de él mismo. La primera está en el verso 44 y 45, donde Jesús dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Y fíjense que ahí vemos la relación entre Jesús y el Padre. Por esa unidad con Dios lo iban a crucificar, pero él no se retracta de nada. Jesús conocía su relación con Dios y Jesús conocía su identidad. Conocía su pasado con Dios, el Padre, y conocía su futuro y determinó glorificarlo en el presente. Así que él afirma que el que cree en él, cree en el que lo envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Otra declaración es, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y eso es lo que había dicho anteriormente en el mismo capítulo, que él era la luz y que iba a estar un poco de tiempo entre ellos, que fue la clase que dio la hermana Norma. Y fíjense que Jesús no es solo la luz del mundo, sino la luz misma, y ha venido a iluminar a todos los que creen para que no permanezcan en tinieblas. Bien,
Y esta declaración que Él es la luz es algo que se repite mucho a través de los evangelios, que Él se identifica como la luz que alumbra. Y en el verso 47 tenemos que dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Jesús no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Vino a restaurar la relación con Dios. No vino a juzgar. En la segunda venida, Él vendrá a juzgar. Y fíjense que si el Señor no vino a juzgar, nosotros sabemos que tampoco podemos estar juzgando a la persona de Dios, no es de Dios, porque solamente el Señor conoce los corazones. Bien, ahora, en el 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Es decir, que Él no vino a juzgar, pero Él habló la palabra de Dios. Y las palabras son las que le juzgarán. Y hay consecuencias de las que no podemos escapar por rechazar a Jesús. Seremos juzgados según la palabra de Dios, no por lo que opinemos de la religión, sino por la palabra del Señor. Lo que le juzgará son las palabras de Jesús que las personas han rechazado. Y en el 49 nos dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Es decir, el Señor sabía que lo que hablaba era porque el Padre se lo había dado. No hablaba por su propia cuenta. Por Congelaste. esa razón pudiera tener tanta sabiduría. Sí, ¿Se oye? sí, ahora sí. Ok. Bien. Ahora, la autoridad de Jesús estaba conectada a la sumisión a Dios el Padre. Quien ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Quien rechaza a Jesús, rechaza al Padre. Bien, y fíjese, ahora nosotros vamos a ver el capítulo 13 y aquí empieza la segunda parte del libro de San Juan y verdaderamente este pasaje enseña muchísimo, mucho que verdaderamente uno debe revisarlo porque es una enseñanza para nosotros como cristianos. Jesús lava los pies de los discípulos, empieza diciendo, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fíjense que aquí Jesús toca algunos aspectos que son vitales a la vida del cristiano. Y yo había escuchado una persona predicando que dijo que ¿qué le dirías a un grupo de amigos íntimos que has estado entrenando más de 3 años para una labor importante, sabiendo que te queda poco tiempo de vida? Y ahí a Jesús le quedaba poco tiempo de vida. En 24 horas iba a ser la crucifixión. Y fíjese que él le iba a decir, que él iba a hacer. Y lo vamos a ver aquí en Juan capítulo 13. Se reunieron en el aposento alto. Y aunque aquí no dice que fue en el aposento alto, sí está en el libro de Lucas capítulo 22 del 11 al 12, cuando Jesús manda a los discípulos y le dice,
de citar padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Bien, entonces, esta porción de la Escritura nos muestra que todo esto toma lugar antes de la fiesta de la Pascua. Esta es la última cena, que lo vemos de aquí desde Juan 13 hasta el 17, hasta Juan capítulo 17. Y su semana final antes de su muerte. Ya no se va a dirigir a las multitudes, pero había cosas urgentes que tenía que compartir con sus discípulos esa noche. Y la traición de Judas estaba próxima a realizarse. Jesús va a ser arrestado y los discípulos se sentirán desilusionados, ya que no esperaban este fin de la historia. Y hay una lección bien importante en esta cena. Bien, ahora, según Juan, el apóstol Juan, la Pascua se celebró después de la muerte de Jesús. En Juan, capítulo 19, versículo 31, aquí me va a ayudar a leer los versículos el hermano Guillo. Juan 19, 31. Dice aquí en Juan 19:31, entonces los judíos, por cuanto la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues el día de reposo era de solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Bien, ahí muestra que la Pascua fue después de la muerte de Jesús. Bien, ahora, una cosa que uno puede observar de esto es que Jesús celebró muchas Pascuas. Y yo pienso que Jesús no veía la Pascua como una fiesta religiosa, sino que se veía él desde que empezó a tener conciencia de que él vino con el propósito de salvar al mundo, se visualizaba él mismo como el Cordero de Dios, como el Cordero que iba a ser sacrificado, su propia muerte, porque tiene que haber sido así, yo me imagino, que él sabía que esa Pascua un día iba a ser él. Bien, y fíjense que dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado, el Señor no vivía ignorando cada momento y cada tiempo de su vida. Él sabía el momento que estaba viviendo. Y dice, para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Eso es un verso precioso porque ese pasaje se dice que se puede titular como Jesús, el siervo amoroso. Y en ninguna otra parte de los evangelios se nos ha revelado el corazón del Señor como lo hace aquí. Y los capítulos 13 al 17 expresan el amor de Jesús por nosotros. Ese capítulo 17 que hace la oración por sus discípulos es bellísimo. Y Jesús sabía que su hora había llegado, que ya pronto, ¿verdad? Sería su crucifixión, su muerte, y Jesús los amó hasta el fin. Y nos ama de una manera infinita, con un amor extremo, imposible de medir. Y el amor que Juan describe aquí, Dios lo tiene reservado para todos los que creemos en él. Jesús, fíjese que no tuvo una crisis de identidad. Él sabía que él regresaba al Padre y se sentaría en el trono de gloria. Sí sabía
el sufrimiento que iba a pasar, que la crucifixión, algo terrible, pero no echó para atrás, ¿verdad? Estuvo firme sabiendo que cuál era el propósito del Padre. Aquí en el capítulo 2 dice, en el verso 2, y cuando cenaban, como el diablo le había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó. Fíjense que aquí vemos el corazón de Judas, vamos a empezar a verlo versus el de Jesús. Y Satanás buscó a un hombre que traicionara a Jesús y engañó a Judas. ¿Cómo es posible estar 3 años con Jesús, ver su poder, oír sus predicaciones, su amor y entregarse al enemigo? Vamos a ver más de esto adelante. En este tiempo, en ese tiempo que Jesús estaba y en esa circunstancia en particular, era importante que Jesús supiera que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Importante debido a la hora, porque Jesús estaba por enfrentar la agonía de la crucifixión, el terror de estar en lugar de los pecadores. Pudo retractarse porque el Padre le había dado todas las cosas en las manos, pero no lo hizo. Importante debido a las circunstancias, porque él daría un humilde servicio, que no lo hizo por debilidad, sino desde una posición de total autoridad. Y el lavamiento fue una lección de humildad para los discípulos. Algo que ellos verdaderamente necesitaban ver, experimentar, entender. Jesús le hace ver con su ejemplo que la medida de evaluación en su reino es muy distinta a la que tiene el mundo. En Lucas 22, 24, nosotros tenemos que hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y ellos tenían siempre como esta competencia de quién era el mayor, quién estaba más cerca del Señor, como, ¿verdad? Eso también vemos que pasa hoy día con muchas personas que se acercan a líderes grandes, porque piensan que estando cerca de él, pues tienen mayores privilegios, pero no es así. Y eso mismo pasaba con los discípulos, y el Señor los conocía a cada uno. Sabía, como dicen por ahí, de la pata que cojea. Él sabía qué había en cada uno de ellos. Y fíjense que él le muestra que los que van a ocupar el lugar más elevado son los humildes de corazón. Y aquí vemos los pasos de Jesús para lavar los pies de sus discípulos. Se levantó de la cena, se quitó su manto. Y yo me imagino a los discípulos cuando empezaron a ver el movimiento y los pasos de Jesús. Tomó una toalla, se la ciñó, puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos. Fíjense que con la toalla que estaba ceñido. Fíjense que nadie le lavó los pies a Jesús. Era una falta de cortesía. Nadie tomó la función de un siervo o de un esclavo. En el aposento alto donde estaban no había sirviente. Y lavarle los pies, como sabemos, era una costumbre de darle la bienvenida y mostrar la importancia a algún huésped, lavándole los pies. Era un acto de hospitalidad y servicio. Y aquí vemos que ninguno pues hizo esa labor. Y fíjense que era bien común que se hiciera esto porque en Jerusalén los caminos eran polvorientos
y se echaba mucha basura en las calles. Se congeló Mildred otra vez. Este servicio, yo tuve la oportunidad de visitarlo con unos hermanos de distintas iglesias y cuando llegamos a Jerusalén, muchos nos enfermamos. Los carros estaban llenos desde el bonete hasta el baúl, lleno de polvo. Y así toda la ciudad, ¿verdad? Muchos nos enfermamos de la garganta, yo fui una de ellas. Pero una experiencia única. Ahora, en ese tiempo, los judíos que no podían pagar sus deudas se vendían por 6 años como esclavos para pagar la deuda. Lo que no podían hacer era lavarle los pies a un amo hebreo, porque era humillante para que un judío se lo hiciera a otro judío. Jesús no pensó en sí mismo, sino en sus discípulos. Y nos imaginamos, ¿verdad?, que los discípulos estaban avergonzados porque alguno debió tomar la iniciativa de hacerlo, aunque fuera solamente a Jesús. Y fíjese que dice que cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Y fíjense que hay un retrato, aquí, una imagen que muestra la mesa donde ellos estaban. Esa mesa era precisamente la mesa que se usaba en ese tiempo. No es la mesa que aparece en el cuadro de Leonardo da Vinci, que es la mesa tradicional de la altura que usamos ahora. Ellos se recostaban a sí mismos de lados y los pies quedaban expuestos. Entonces, pues limpiarle los pies, pues se iban a ver todos los pies limpios, no sucios, ¿verdad? Porque ahí era obvio que los pies no iban a quedar debajo de la mesa. Así que ese era el tipo de mesa que se usaba en ese tiempo. Ellos se sentaban en el piso porque era una mesa bajita. Bien, ahora, Pedro, el apóstol Pedro, vemos la imagen allí cuando Jesús le está, hay tantos y tantos cuadros, estatuas, esculturas de Jesús lavándole los pies a Pedro precisamente. Pedro se muestra incómodo porque deberían ellos haberlo hecho y se siente culpable y tuvo que ser súper impactante para todos. Pedro pensaría que Jesús estaba tomando la posición de un sirviente y la protesta de Pedro de que no le limpien los pies a él tiene también un poco de orgullo porque hay personas que no le gusta que le hagan algún servicio ni permiten que los ayuden. Hay muchas personas así y eso es orgullo. Yo tuve compañeras que no le gustaba ni recibir ni un chocolate de otra persona. Nada, absolutamente nada, porque tenían demasiado orgullo. Y fíjese que había una verdad detrás del lavamiento de pies que Pedro no entendía. Y hay una señal de dos cosas en Jesús lavarle los pies, la humildad y el poder de quitar pecados. Aquí nosotros vemos
que Jesús le muestra a ellos que no entienden lo que Él está haciendo, que era un lavamiento espiritual, según dice Tito 3:5, el lavamiento de la regeneración. Si aquí nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bien, fíjense que Tito 3:5 muestra el propósito de este lavamiento de pies, que es el lavamiento de la regeneración, del Se congeló, Mildred. limpiar los pecados. ¿Se oye? Ahora sí, ¿Se oye? ahora sí. Sí. Ahí está la señal aquí bien fuertemente mala. Cuando aquí tenemos que Jesús le muestra que ellos no entienden lo que está haciendo y le muestra a Pedro que tiene que aceptar esta humillación hasta la cruz, que es el medio por el cual será limpiado, porque no hay lavado de pecado ni redención fuera de él. Por eso es que el Señor le dice que estás limpio. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Es decir, que teníamos, ¿verdad? Ya tenemos la salvación y lo que tenemos que hacer es día a día pedir perdón por todos nuestros pecados, porque en el camino diario nos ensuciamos y nos tenemos que limpiar. Y no podemos hacerlo por nuestros propios medios, como quería Pedro, sino por la sangre de Jesucristo. Y es algo que diariamente tenemos que hacer porque ofendemos, tenemos tal vez algún pensamiento que no es el más correcto, nos enojamos, hacemos, ¿verdad? Y nos vienen cosas a nuestras vidas que tenemos verdaderamente limpiarnos diariamente. Por eso el Señor lo dice aquí. Bien, ahora, también Él quería traerle a los discípulos esa unidad que ellos debían tener, una unidad genuina. Y dice, cuando le dice que todos están limpios, dice, ustedes están limpios, aunque no todos, porque él sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. Así que después que le lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo he dado para que como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Fíjense que ahí vemos que ellos no deben negarse a hacer lo mismo, ya que el siervo no es mayor que su señor. Y todo el que no percibe esa necesidad de venir al Señor diariamente y confesar los pecados, no conoce la salvación. En Primera de Juan 1, 6 al 7, hay un verso que creo que lo tiene Guillo. Sí, lo tengo por aquí. Dice aquí, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Exactamente. Tenemos comunión los unos con los otros, que era la unidad que el Señor también le quería mostrar por el lavado de pies. ¿Bien? ¿Se oye? Sí, ok. Entonces, fíjense, lavarle los pies a otras personas es una acción humillante y negarse a hacerlo sería darse más importancia que Jesús que lo hizo. Y no es solamente nosotros humillarnos ante Dios, sino ser humildes. Porque hay personas que dicen, no, yo me humillo ante Dios, pero no ante los hombres. Y tienen tal vez que pedirle perdón a alguien y por orgullo no lo hacen. Así que eso es orgullo y es falta de humildad. Ninguna forma de servicio es humillante, aunque parezca. Y si vemos una necesidad, debemos ayudar y no pensar que lo que estamos haciendo es más importante. El Filipenses 2, del 6 al 7. Te lo Filipenses leo. 2. Sí, Dice aquí, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. hasta ahí. Sí. Bien, fíjense Sí, que 6 y 7. el Señor dio el ejemplo. El ejemplo que se humilló a lo máximo. Y debemos humillarnos con los otros, ¿verdad? Cuando tenemos que hacerlo, porque Jesús nos dio el ejemplo. Cristo nos debe animar a todos, ¿verdad? Nos anima a todos, porque fue exaltado y constituido Señor del universo. Bien, y Dios dio el mejor de los ejemplos. Y fíjense que él dice aquí en este pasaje, si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Es decir, que ahí, fíjense que dice, si saben estas cosas, que es una afirmación, son bienaventurados si las hacen, que es una condición. Y únicamente la gente humilde está dispuesta a hacer esto. Y únicamente la gente humilde reconoce y ama verdaderamente. El amor bíblico es devoción plena del que ama hacia la necesidad de otro. Es abnegado. Nos separa de la sociedad porque la sociedad no entiende este tipo de amor. Así que nosotros tenemos que verdaderamente hacer como Cristo y dar ese ejemplo. Fíjense que luego en el 13:18 nos dice, no hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, pero debe cumplirse la escritura. El que come pan conmigo alzó el pie contra mí. Desde ahora se los digo antes que suceda, para que cuando sucedan, crean que yo soy. De cierto les digo, el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Fíjense que ahí, Jesús les dice eso para que los discípulos fieles permanezcan confiados en él. Y cuando habla de debe cumplirse la escritura, el que come pan conmigo alzó el pie contra mí, se refiere al Salmo 41:9,
que es una expresión metafórica que significa volverse contra alguien y traicionarlo. Guillo, ¿puedes leer el 41:9? Sí, lo tengo por aquí. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Bien, que es volverse contra alguien y traicionarlo. Sí, eso es lo que significa esa expresión metafórica y se interpreta en los salmos como un anuncio de la traición de Judas. Bien, ahora vamos a ver la traición de Judas ahora. Dice que habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Fíjate, esta sección comienza con la traición de Judas y finaliza el capítulo con la negación de Pedro. Y vemos que se conmovió en espíritu porque aun cuando sabía lo que iba a pasar y que Judas lo traicionaría, él se angustió. Igual que en el capítulo 11, en la tumba de Lázaro. Fue un dolor, ¿verdad? Emocional que el Señor experimentó porque Jesús no era insensible y él amaba a Judas. Y aquí declara que uno lo va a entregar. Y de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces eso pues tomó de sorpresa, ¿verdad? A los discípulos. Se miraron unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y fíjese que esto, el discípulo a quien Jesús amaba, el Evangelio calla intencionalmente el nombre de ese discípulo. Lo vemos en el Evangelio de Juan, aquí, en el 19:26, en el 22 y en el 21:20, que siempre se refiere el discípulo al cual Jesús amaba, que era el apóstol Juan. Pero Juan escribe el libro y él no va a escribir a mí, que era el que me amaba, pues intencionalmente omite su nombre. Bien, entonces, tenemos que en el 13:22, ellos se miraron dudando de quién hablaba, no sospechaban de Judas y pensaban que tal vez era una traición involuntaria. Pero nosotros podemos ver aquí, ¿verdad? Porque Judas ha sido un personaje visto muchas veces como una víctima, que Judas no fue una víctima, no fue forzado en contra de su voluntad a traicionar a Jesús. Él lo vendió por 30 piezas de plata, porque era amante del dinero. Y fíjense, los que han visto The Chosen, esa parte de Judas con que no se puede servir a Dios y a la riqueza, como dice Lucas 16:13. Judas pensó que Jesús iba a plantar un reino, un reinado terrenal, y que los discípulos tendrían puesto y que él iba a ocupar un puesto importante. Pero cuando Judas vio que Jesús estaba destinado a morir, todos sus sueños se desplomaron. Y aquí podemos ver el contraste de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Porque Judas fue responsable de su actuación, pero lo que hizo estaba en la escritura. No porque se escribió intencionalmente, pero porque la escritura es una palabra profética. Y así como hablaba de los vestidos de Jesús, que iban a echar suerte sobre ellos, pues así también estaba
la profecía, ¿verdad?, de la traición de Judas. Y también Judas tuvo oportunidad para clamar por misericordia y pedir perdón por su codicia. Mire, yo he conocido personas codiciosas, ambiciosas por el dinero, pero de una manera bien fuerte, que para esas personas el dinero es lo más importante y lo dicen así. Y Judas era una persona así. Y fíjense que en Mateo, capítulo 26, 24, dice, el Hijo del Hombre tiene que morir, como lo declara la Escritura, pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Eso se refería, ¿verdad?, a Judas. Dios no es un manipulador y Judas no fue una marioneta en las manos del Señor. El nombre de Judas ha pasado a la historia y ha caído en desuso, porque ha pasado a la historia como señal de ignominia y de traición. Fue en el pasado el nombre de varios líderes religiosos, como Judas Macabeo, que fue el líder judío que encabezó la revuelta contra el imperio seleucita en el siglo II. Y es un episodio que se celebra anualmente en la festividad de Hanukkah, que se celebra para más o menos la época de Navidad. Cuando yo estaba en Israel, la guía turística preguntó en el autobús que si sabíamos cuál era la festividad religiosa más importante para el pueblo de Israel. Pues la gente dijo la fiesta de los tabernáculos, el Yom Kippur, y ninguno la pegó. Nadie dijo Hanukkah. Y ella dijo que la festividad más importante para el pueblo de Israel es Hanukkah. Y Judas Macabeo, yo me imagino que todos saben, no está en nuestra Biblia, pero en la Biblia católica está en Primera y Segunda de Macabeos, que es un libro completamente histórico y real. Bien. También tenemos en la Escritura el nombre de Judas, que fue un medio hermano de Jesús, y la epístola de Judas. Bien, entonces tenemos que aquí, en el verso 24 dice que Simón Pedro le hizo seña al discípulo que Jesús amaba para que le preguntara quién era de quién hablaba. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué él le dijo esto. Algunos pensaban que Judas tenía la bolsa y que Jesús les decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Y cuando él tomó el bocado, salió enseguida. Era ya de noche. La entrega del pan mojado designaba un honor especial como el brindis de boda. Era una marca de cortesía y de estima. La entrega del pan mojado a Judas muestra la altura del amor por sus enemigos. Él aceptó el pan, pero rechazó el amor de Jesús y cruzó la línea de no regresar. Satanás no podría haber entrado en él si no le hubiera concedido la admisión. Si hubiese dicho no al adversario, todo el poder de Jesús hubiera estado disponible para darle fuerza. Él escogió su destino. Y tan pronto Judas sale del aposento alto, el tono de la conversación cambia.
Bien, ahora, fíjense que el lugar de honor era a la izquierda, en la mesa. El segundo lugar era a la derecha y el invitado tendría su cabeza en el pecho de su anfitrión. Esa era la posición de Juan. Se congeló, Mildred. Si me estás oyendo, se congeló. Del apóstol Juan. Ahora sí. Ok. ¿Sabes qué fue lo último que se oyó? Algo de la izquierda y la Ok. derecha. Sí, el lugar de honor era a la izquierda y el segundo lugar era a la derecha. Y el invitado tendría su cabeza en el pecho de su anfitrión. Y esa era la posición del apóstol Juan. Bien, ahora, dos cosas llegaron en el momento en que Judas le pregunta a Jesús, ¿seré yo? Y Jesús le contesta, tú lo has dicho. Eso no se ve en San Juan, pero sí en Mateo 26, 25. Y dos cosas llegaron en ese momento. La convicción que había sido descubierto, la seguridad de que aún era amado porque le dieron el bocado de pan, que era para el que estaba sentado al lado de Jesús, que era un honor, pero cerró su corazón a Cristo y le abrió una puerta al diablo. Se vendió al poder del mal motivado por la ambición y el interés a él mismo. La última parte es el nuevo mandamiento que cuando salió Jesús dijo, cuando salió Judas, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y enseguida lo glorificará. En 2 versos aparece 5 veces la palabra glorificado. Y Jesús sería glorificado muriendo en la cruz. En el plan soberano de Dios, la traición de Judas sería el instrumento para él manifestar la misericordia y el amor y iba a ser glorificado. Fíjense que Jesús sabe que todo se puso en marcha para su arresto, su juicio, su humillación, su condenación, sus azotes, la crucifixión y la muerte. Luego dice en el versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscarán, pero como dije a los judíos, se los digo ahora, donde yo voy, ustedes no pueden venir, no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo lo he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. Fíjense que aquí el Señor da un nuevo mandamiento. ¿Existió ese mandamiento en el Antiguo Testamento? Sí, porque la ley se resumió en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese en qué sentido este mandamiento es nuevo, porque es una nueva capacidad de amar. Lleva el amor a otro nivel, no como el mundo lo conoce. Un mandamiento nuevo, amarse unos a otros. No es amar a los que no son fáciles de amar, sino amarse. Bien, y eso es algo que el cristiano experimenta cuando, ¿verdad? Cuando uno recibe a Cristo, ese amor nace genuinamente. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor. Esa es la señal. Así es que mostramos el cristianismo
si somos creyentes, amamos a los hermanos en Cristo y a los que nos rodean. Porque eso es imposible que usted esté en un trabajo, haya un hermano de la congregación o de otra iglesia y que usted nunca le dirija la palabra. Tiene que haber ese amor siempre, reflejarlo, aún en aquellas personas que son difíciles de amar. El vasto océano de amor no puede ni medirse ni explicarse, solo se puede experimentar. En Filipenses 2, 1 al 2, Guillo, Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. y fíjese que desde que Jesús le lavó los pies a los discípulos, los va llevando por un camino donde los lleva a comprender el amor y la unidad y el servicio. Eso es lo que este pasaje nos deja ver. Y también tenemos en Efesios 3, 14 al 19, el amor que excede a todo conocimiento. Guillo. Dice aquí, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre del Espíritu, en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y dice Juan 3:14, primera de Juan, perdón, 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Así que la nueva vida es Jesús en nosotros, que nos da ese amor que excede todo conocimiento. Pues hasta aquí mi clase. Dios les bendiga. Si tienen alguna pregunta. Hay una pregunta del chat que dice, ¿Judas estaba en el lavamiento? Sí, Si buscamos donde dice el versículo 5, que dice, luego vació agua en una vasija y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y Jesús y Judas era uno de sus discípulos. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? o algún ¿Dudas o comentario. preguntas? Mira, y confirmando la pregunta que hicieron, Mildred en la clase dijo que él, o sea, que Jesús partió el pan, se lo dio en la boca y ahí fue que salió Judas. O sea que Judas siempre estuvo en ese lugar todo el tiempo, y todo lo que Jesús habló previo y durante la cena, Judas estaba presente. Hay una pequeñita curiosidad que yo siempre hago con Marisa cuando reparten, cuando hacen la Santa Cena, y es que aunque es pequeñito, es redondo, pero siempre que dicen tomar el pan, yo siempre lo parto, porque cuando Jesús tomó el pan, él lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es partido por vosotros, hacer esto en memoria de mí. So, aunque parece algo pequeño, pero Marisa y yo siempre lo partimos en memoria de que su cuerpo fue partido por nosotros y entonces me lo echo a la boca. A veces cositas así parecen bobas, ¿verdad? Pero pensando en que Jesús partió el pan, pues nosotros siempre tenemos la costumbre de partirlo, por más pequeño que sea, lo partimos. Así que espero que ustedes también cojan eso de costumbre. Se acuerden, el cuerpo de Cristo fue partido por nosotros. Amén. Pues mira, en lo que ustedes piensan, si tienen alguna pregunta, algo que
que busqué en la Biblia, que muchas veces a veces preguntan, y si no hubiera sido Judas, ¿quién sería entonces, verdad? Siempre en la palabra hay contestación para todo. Nunca piense que pues, hay cosas ambivalentes que no se pueden contestar. Si no hubiera sido Judas, hubiera sido otra persona que el enemigo hubiera encontrado que amaba más el dinero que ser discípulo de Jesús. Eh, en segunda de Timoteo, para que lo anoten, capítulo 2 versículo 20. Lo voy a leer desde el 19, pero el 20 que habla directo dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad, escucha bien, que se aparte de iniquidad todo aquel que mencione el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia, escúchame bien, o sea, si Judas se hubiera limpiado, él no iba a ser un vaso de deshonra. Él no nació para morir como murió. Él no nació, mucha gente piensa, él nació para traicionar a Jesús. No, él no nació para eso. Si Judas se hubiera limpiado, como Pedro que se arrepintió, Judas pudo haber sido perdonado. Pero obviamente Judas no se limpió porque él procedió y en vez de arrepentirse tuvo remordimiento. Y dice, eh, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro, perdóname, hay unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. So, obviamente, si usted se limpia, si Judas se hubiera limpiado, ¿verdad? De toda esta avaricia del dinero, él pudo haber sido un vaso de honra, pero decidió mantenerse en su avaricia y se convirtió en un vaso de deshonra. Vi a Norma con la manito levantada. Hablando Dime, de la Norma. actitud de Judas ante ese momento, porque ¿verdad? Es fuerte juzgar unas cosas, pero fíjense cómo puede hacer la gran diferencia el nosotros buscar genuinamente conocer el carácter de Cristo, de Dios, intimando con Él para poder conocerle, porque para mí esa es la gran diferencia. Si si Judas hubiese no quiere decir, o sea, él estuvo expuesto, él recibió lo mismo que recibieron los otros discípulos, eh, pero su amor por el dinero, sus pensamientos, no habían sido completamente transformados por Jesús, por el amor genuino y por el carácter de Jesús, porque él le dio más importancia a como él lo veía y al valor del dinero. Pero cuando nosotros renunciamos y queremos llegar al conocimiento del genuino Dios, ahí eso hace una diferencia, porque Pedro, que lo negó, y no lo negó una, lo negó 3 veces. Pedro, que lo negó, pudo arrepentirse. Se arrepintió genuinamente y todos sabemos ya. Pero Judas, que tuvo la misma oportunidad de arrepentirse y solo sufrió remordimiento, quiere decir que cuando nosotros tenemos un remordimiento, no estamos conociendo, aplicando el carácter, la naturaleza santa, divina, perfecta en amor de Dios y soberana, ¿verdad? Que es Él, para que entonces lleguemos al arrepentimiento, porque sabemos que cuando hay arrepentimiento, Dios nos ama lo suficiente para perdonarnos y restaurarnos.
Lo que quería decir. Amén. Ahorita, ¿verdad? Que me di cuenta, Jesús cada vez que hacía algo, si se fijan, muchas veces dijo a los discípulos para que crean. Hago esto para que crean. Jesús tuvo que reafirmar a los discípulos muchas veces. Así que, hermano, no se sienta pecador o no se sienta como que es que mi vida espiritual no es tan al nivel de los apóstoles. Mira, los apóstoles tuvieron que ser reafirmados muchas veces cuando resucitó a Lázaro para que crean. Ahora vuelve otra vez y dice, esto que pasó es para que crean. Eh, el lavatorio de los pies, cuando le dijo a Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte ni suerte. Eso es fuerte, hermano, porque si tú no tienes parte ni suerte con Jesús, ¿para dónde tú vas entonces? Para el cielo no es. Y Jesús dijo, esto hay que hacerlo. Él dijo, esto hay que repetirlo. Obviamente, la idea del lavatorio de pies, que muchas iglesias no lo practican, nuestra iglesia sí lo ha practicado. eh, el lavatorio de pies, que aunque no es con agua, no es por la tradición de costumbre de lavar los pies cuando tú entras a una casa, sino que es un rompimiento de orgullo, porque cuando llega ese momento, yo he visto gente que arranca y se van de la iglesia porque no quieren que le laven los pies. Y eso es orgullo en el corazón, por más difícil que suene esto, es orgullo, porque cuando tú tienes humildad, no importa. De hecho, una de las cosas que más me gusta que Rimato establece es que tiene que ser alguien de autoridad lavándole los pies a alguien de menor autoridad, porque Jesús es el creador del universo, de la autoridad máxima, se humilló bajo los pies de los apóstoles. Es cómico porque, ¿verdad? Pedro siempre un exagerado. Cuando él le dijo, no, tú a mí no me vas a lavar. Y él le dijo, pues no tienes parte conmigo. Él se asustó rápido. No, báñame. Cualquiera, cualquiera que va a caer en el infierno le dice al Señor, haz lo que tú quieras conmigo, pero para allá abajo yo no voy. Y entonces Jesús habló. Y fíjense que cuando él dijo físicamente, para el hermano que preguntó sobre el lavatorio, físicamente le lavó los pies a los 12. Eh, eh, pero él establece que aunque le limpió a los 12 los pies, entró en la parte espiritual. Pero hay uno que aunque le limpie los pies, no está limpio. Obviamente los discípulos quizás pensarían, pero si acaba de limpiarle los pies a todito, ¿quién será que tan embajado está los pies de uno aquí que yo me imagino ellos mirando por la mesa? ¿Quién será que se quedó sucio? Porque él se la limpió a todito, ¿verdad? Pero él estaba hablando en un término espiritual, que aunque por fuera, chacho, esto sirve para predicar, que aunque por fuera tú te veas como un cristiano, por dentro tú puedes ser un Judas. Ay, padre. Qué difícil es esa palabra, pero es así. Muchas veces aparentamos y por dentro queremos engañar al pastor, al maestro, a los diáconos, pero a Dios nadie lo puede engañar. Dios conoce el corazón, Dios conocía que Judas estaba sucio. Y cuando él le dijo, seré yo, se lo dijo bien claro, lo que vayas a hacer, hazlo pronto mismo. ¿Y en qué terminó? Terminó hecho un pincho a la vara, porque se ahorcó. Así que, nada, esas cositas se las digo, ¿verdad? Porque estas curiosidades bíblicas siempre me gustan mencionarlas para que ustedes las tengan por ahí. Ajá, Y también quería Norma, añadir con Norma. respecto, también quería añadir con respecto a lo que mencionaste con el lavatorio de pies, que algunas personas, que es orgullo, ¿verdad? Cuando aquí es bien importante que nosotros no nos dejemos engañar por un acto que al escucharlo como orgullo uno dice, ay no, si a mí lo que me da es vergüenza. Eso no, ¿cómo va a ser orgullo? Si a mí lo que me da es vergüenza que me tengan que me hagan eso. Y ahí hay un peligro bien grande. Y yo le exhorto a cualquier hermano que eso que usted interpreta como vergüenza, ¿verdad? Pueda ser mayor que el honor y la bendición de dejarse lavar los pies por alguien
que lo haga, que deje la vergüenza, porque realmente sí es orgullo, lo que pasa es que está disfrazado de vergüenza. Porque el enemigo, si no te coge por un lado, porque tú realmente no quieres ser orgulloso, pero te coge entonces por el lado del engaño y te hace tener el mismo efecto. No permita. Mira, a veces uno tiene hasta las uñitas enfermas, que a mí me ha pasado. ¿Verdad? Y uno dice, ay, Dios mío, y me va a ver la uñita o la uña está ahí, se ve tan mal y esa persona va a pasar, ¿verdad? Ese papel en mis pies o mis pies a veces no huelen, ¿verdad? No huelen. Entonces, La lección es para los dos, para el que está lavando y para el que se deja lavar. amén, amén y amén. Tú lo has dicho muy claramente, pero que muy claramente. O sea, olvídese de todos esos detalles, porque es un acto, es lo que representa y es lo que termina rompiendo ataduras y rompiendo estigmas, rompiendo eh, eh, cosas en el ámbito espiritual. Amén. Y estableciendo una bendición. Amén. Yo siempre uso una frase que aprendí de un pastor que dice, lo que te ofende te descubre. Si hay algo que te molesta en tu interior y no quieres hacerlo, te descubre quién tú eres. Siempre me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia que no quería coger Conócenos, que en aquel tiempo se llamaba Alfa, y Heimato me dijo, pues si no quieres terminar las clases de Alfa, que a hoy se llama Conócenos, me estás diciendo cómo es tu corazón. No quiere que yo sea tu pastor. Y eso me conmovió porque yo dije, ah, rayo, estoy descubriendo quién soy yo. Y yo dije, no, pastor, yo quiero que tú seas mi pastor. Y me dijo, pues si tú quieres que yo sea tu pastor, tienes que terminar las clases de Conócenos. Y con toda humildad y con vergüenza, metí el orgullo en el bolsillo y me fui a terminar todas las clases de Conócenos. Y muchas veces Dios nos pone en situaciones de esa manera que a veces no entendemos, no sabemos lo que hay en nuestro corazón hasta que Dios nos presenta en la situación. Y cuando estás confrontado, ahí es que te das cuenta quién está adentro del corazón. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Le damos gracias a Mildred, tremenda clase, de hecho lo escribieron aquí. Gracias Mildred por la tremenda clase, súper buena, ¿ve? Y gracias por la clase. Ya que no hay ningún comentario, ninguna pregunta, Dios los bendiga a todos, gracias por participar. Sabe que pronto voy a poner el video de la clase de Pastora Norma, no he podido hacerlo porque acuérdense que tuvimos 21 días de oración en Cabo Rojo y se nos hizo, se nos hizo bien difícil. Salíamos de trabajar a las 4 para a las 6 estar en la plaza para recibir a los hermanos. Y el video está en Facebook para que ustedes puedan entrar y disfrutar. Ese domingo fue glorioso en la plaza de Cabo Rojo con Nilsi López y Miki Mulero. Así que nada, ese es mi nieto, ¿verdad? Que le gusta robar cámara. Dios les bendiga a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Acuérdense, el 3 de octubre le vamos a estar anunciando para que se conecten.